Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos, hermanos y hermanas en el Señor, muy buenos días. Hoy es sábado 20 de septiembre del 2025. Hoy Jesús nos ofrece, por medio al Evangelio que vamos a escuchar, la muy conocida parábola del sembrador, que salió a sembrar y cada semilla cayó en lugares diferentes, lugares que son símbolos de la manera como nosotros podemos acoger el fruto, la semilla, que es la palabra de Dios, y nosotros donde esa semilla es sembrada. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Cómo actuamos de acuerdo a lo que conocemos y sabemos del Señor? Ojalá que Él, por medio de este evangelio, nos aclare cada día más para qué Él nos necesita en esta vida, en este mundo, y para qué hemos sido creados. Y que esto, al conocerlo, nos haga partícipe de siempre disponernos a en todo hacer su voluntad. El evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15. En aquel tiempo se juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas crecieron al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún momento creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como escuchamos y como ya habíamos dicho, una parábola conocida y que el propio Jesús la explica
no pasa así con todas las parábolas, sino que Jesús lanza estos relatos para que la gente misma vaya como profundizando en su interior y pueda ir entonces analizando qué va haciendo en él o en ella esa palabra que van escuchando del propio Señor. Aquí lo importante es situar los símbolos de cada una de las personas o de las cosas, ¿no? Los objetos que van apareciendo en ella. La semilla, que ya sabemos que es esa palabra que el mismo Jesús la expresa, ¿no? Es la palabra de Dios que Él le va transmitiendo, que Él le va explicando. Eso tiene que ir haciendo algo en nuestros corazones que debe ir entonces provocando en un proceso la conversión, la transformación de esa persona a partir de los valores del propio Jesús y del valor del reino de Dios. Lo más importante es nosotros luego situarnos. Esa semilla es depositada en la tierra, pues por lo tanto, en nosotros que la escuchamos, en aquel tiempo sus discípulos, entonces somos nosotros la tierra, esa tierra donde la semilla es sembrada, es depositada para que la pongamos a producir. Y cómo va mostrando cada uno de los casos posibles, ¿no? En que la persona puede ir asumiendo y recibiendo esta parábola o esta semilla, la palabra ofrecida por el mismo Jesús para ir, como ya dije, transformando los corazones. Esa semilla que es echada, ¿no? En el borde del camino, no porque fuera la intención, sino que la semilla está llamada a producir frutos en cualquier situación. El borde del camino quiere decir precisamente esos peligros también en los que podemos encontrarnos. Pueden venir algunos, pisotearnos, hacer maldad, incluso querer incluso acabar con nuestras vidas, pero siempre tenemos que dar el fruto esperado que el Señor espera, valga la redundancia, de nosotros, así como esos que fueron cayendo en el terreno pedregoso, problemas, situaciones duras, difíciles, que muchas veces malogran nuestras intenciones, no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar en esto que el Señor va poniendo en nosotros. Es necesario echar raíz profunda, aunque no haya mucha tierra, porque las cosas no siempre van a salir del todo bien, no siempre vamos a tener las facilidades, pero la palabra que nos muestra a un Dios poderoso, a un Dios que nos acompaña y que está siempre a nuestro lado, es lo que nos debe dar la confianza de nosotros seguir produciendo y dando los frutos adecuados y necesarios que el Señor nos ha confiado como semilla desde su palabra, ¿no? Y nosotros como ese terreno ponerla a producir. Luego esas semillas que cayeron entre zarzas, como lo explica el mismo Señor, los afanes, las riquezas, los placeres, aquellas cosas que nosotros creemos que nos van a ofrecer la felicidad completa y total. A veces esas cosas son los engaños de la propia vida en la cual nosotros nos movemos y que a veces nos damos cuenta, pero nos dejamos atrapar por ellos. Es la famosa frase que tanto a veces he criticado. La vida es una y hay que vivirla. Y más en este tiempo, que muchas veces la vida es un momento y por eso hay que vivirlo con alegría, con entusiasmo y sin importarnos nada. A veces hemos escuchado esas frases, pero no, la vida no es para vivirlo así, sino con el criterio de saber que somos hechura de Dios y que Él cuenta con nosotros para lo que Él siente que es necesario para el establecimiento de su reino. Luego viene aquello de la semilla que cayó en terreno bueno. Bueno, no hay que explicar mucho esto. Son las personas que reciben el mensaje y lo ponen en práctica. Recordemos que en otra versión, no de este evangelio de Lucas, sino en otra versión de otros evangelios, incluso dice porcentajes de producción. Una que dio el 30, el 60 o el 100 por uno.
Porque lo importante no es ese porcentaje, sino dar frutos siempre. Asumir que el Señor cuenta con nosotros porque Él nos ha creado para siempre producir. No es para quedarnos estéril o como la otra parábola, aquel que sembró el talento que le dio, no para ponerlo a producir, sino para esconderlo porque tuvo miedo de su Señor. La palabra de Dios nos invita a que nosotros también vayamos a donde creemos que no vamos a dar aquello o responder a como el Señor espera, pero eso no es lo importante, porque con la gracia de Dios, lo que sí importa es que Él va a estar con nosotros y debemos esforzarnos por responder de acuerdo a cómo Él espera y quiere de nosotros, de nuestra reacción. Que el Señor nos alcance la gracia de ser tierra buena, tierra que produzca y reproduzca los frutos que Él ha sembrado en nosotros desde su semilla, que es la palabra, y que nosotros nos abramos a todo lo que Él nos ofrece día tras día, que no nos dejemos ahogar por las cosas de nuestra cotidianidad, sino que pongamos a producir desde la palabra de Dios sus valores. Desde un bote les decía, a sembrar un día salió el sembrador. Su semilla en el camino, en piedras, espinos y tierra cayó. El grano que cayó junto al camino lo comió alguna vez que pasó. El grano entre las piedras dando brotes se secó, sin raíces bajo el sol. El grano que entre espinas se quedó, dio brotes y aguantó cuando el sol vino. Pero no pudo dar sus frutos y se sofocó, porque estaba rodeado por espinos. Solo el que cayó en la tierra buena dio frutos cuando estaba ya crecido. Dinos qué son el camino, las piedras, espinos, tierra y sembrador. Ábrenos ojos y oídos y será entendido el mensaje de amor. Pues el grano en el camino es quien no logra comprender la palabra que escuchó. El diablo como pájaro no dejará crecer lo que Dios en él sembró. El grano entre las piedras es aquel que es inconstante y no extiende raíces. Las pruebas de la vida no le dejarán crecer el don que la palabra en él realice. Y las preocupaciones como espinos sofocan la palabra que ha crecido. El grano que cae en tierra buena y que en abundancia frutos da, es todo el que la palabra entienda y de muchos frutos de bondad. Desde un bote les decía, a sembrar un día salió el sembrador. Su semilla en el camino, en piedras, espinos y tierra cayó. Dinos qué son el camino, las piedras, espinos, tierra y sembrador. Ábrenos ojos y oídos y será entendido el mensaje de amor. La parábola termina mostrándonos que aquellos que en verdad perseveren son los que dan frutos. Y es lo que decía
antes de esta hermosa canción, que lo más importante es nosotros dar, no a veces detenernos en el miedo, en aquellas inseguridades, sino que nuestra seguridad debe estar puesta en el Señor, porque Él siempre nos va a acompañar y nos va a confiar aquello que Él sabe que nosotros podemos hacer. El fracaso puede estar claro, pero porque fracasemos no quiere decir que Dios nos va a regañar o se va a enojar con nosotros. Como explicábamos el otro día, Jesús mismo en su plan fracasó porque lo mataron. Ahora bien, el fracaso para el cristiano no quiere decir que es lo último, sino que Dios siempre tiene la palabra final para darnos Él mismo su gracia y su esperanza. Que el Señor nos haga creedores y partícipe de que somos tierra buena, de que Él espera de nosotros porque Él ha puesto en nosotros la esperanza, porque somos criatura suya, y que Él nos ayude a que en medio incluso de los miedos e inseguridades de la vida podamos siempre dar lo que Él ha puesto primero en nosotros. Que seamos portadores de la presencia de Dios para trabajar en su reino de justicia y de amor en nuestra realidad.